Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video del curso de cálculo diferencial con profesor G. En esta ocasión vamos a trabajar con el límite de una función. En videos anteriores hemos trabajado con la introducción, sin embargo ya es momento de empezar a trabajar con la definición formal y algunos ejemplos al respecto. Vimos en los videos anteriores que los límites surgen cuando queremos encontrar la recta tangente a una curva o la velocidad de un objeto. Esos son algunos de los ejemplos que estuvimos trabajando. Pero la idea ahora es que trabajemos realmente con la definición formal de un límite y los métodos gráficos y matemáticos que se utilizan para resolverlos. Tomemos como ejemplo la función f de x igual a x cuadrada menos x más 2. Y digamos que queremos evaluar los valores de x cercanos a 2. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es generar una tabla de valores lo más cercanos posibles a 2, tanto por la izquierda como por la derecha. Es decir, puedo empezar con el 1 y gradualmente me voy acercando al 2, pero sin colocar el valor de 2. Por ejemplo, puedo poner 1.999, es un valor considerablemente muy cercano al 2, pero que no es igual a 2. Asimismo, podemos hacer otra tabla en donde comencemos, por ejemplo, en el 3 y empezamos a disminuir su valor hasta que nos acerquemos lo más posible al 2, pero sin igualarlo. Por ejemplo, 2.001. Una vez que generemos estas tablas, lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir los valores de x en esta función para encontrar valores de f de x. Por ejemplo, si sustituyo el 1 en esta función, obtendré como resultado un valor de f de x o f de 1 de 2. Si sustituyo el 1.5, obtendré 2.75 y así para los demás valores de las tablas que hemos generado. Entonces, si graficamos en cualquier programa de graficación o por nuestra cuenta tabulando esta función, podemos encontrar que en el plano bidimensional la curva en color azul representa la función y notemos que cuando x se aproxima a 2, tanto por izquierda como por derecha, básicamente el valor que estamos encontrando para y o f de x se aproxima a 4 en la gráfica. Y eso lo podemos corroborar con las tablas que tenemos aquí. 1.999 genera un valor de y de 3.997 y un valor de 2.001 genera un valor de f de x de 4.003. Básicamente, si comparamos estos dos valores, podemos concluir que la función se acerca en f de x al 4, tanto mediante las tablas como gráficamente. Gráficamente aquí vemos que cuando los valores de x se acercan al 2, la curva, su valor en y, básicamente se acerca al 4, que es este punto de aquí. Por lo tanto, con esta información que hemos analizado, podemos determinar lo siguiente. Podemos generar una expresión en forma de límite, que es la que tendríamos aquí. Tendríamos el límite para esa función x cuadrada menos x más 2, cuando x tiende a 2 o se acerca a 2, sería igual a 4. Es decir, estamos diciendo que nuestra función, cuando le ponemos valores cercanos al 2 en x, vamos a obtener un valor de y o f de x que básicamente es un 4. Y por lo tanto, el límite de nuestra función cuando x tiende a 2 es igual a 4. Ahora, por definición, la expresión de un límite se escribe como se encuentra en esta forma de aquí. El límite de una función cuando x tiende a un valor de a es igual a L. Es decir, el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L. Esta es la expresión que se utiliza para trabajar con límites. Y lo que significa básicamente es que evaluemos a nuestra función con valores muy cercanos al establecido para encontrar a qué valor se aproxima la función en f de x. Claro está que podemos poner los valores de x o de la variable tan cercanos a como queramos, aunque se recomienda que sea lo más cercano posible. Por lo general se usan 3 o 4 dígitos después del punto decimal para asegurarnos del valor que se está analizando u obteniendo. Entonces, en términos generales, esto quiere decir que los valores de f de x se aproximan al límite o a L cuando x tiende a A, es decir, el resultado de nuestra función se aproxima a L mientras que o cuando x tiende al valor de A.
Una notación alternativa que podemos utilizar es la siguiente. El límite de f de x cuando x tiende a a es igual a l, también es equivalente a escribir f de x tiende a l cuando x tiende a a. Es decir, que la función se acerca a l mientras más cerca pongamos el valor de x al valor de a. Esta es una notación alternativa, aunque la más común sería la primera, la del lado izquierdo. Recordemos que es muy importante identificar que los valores de la variable que se van a colocar en la función no deben ser iguales a los de la condición o el valor de a. Es decir, me puedo acercar lo más posible por izquierda o por derecha, pero no debo de colocar nunca el mismo valor. Vamos a ver un poco más adelante el por qué no debo de hacer eso. Pero es una de las consideraciones más importantes en los límites. Nunca se coloca el mismo valor, solamente valores aproximados. Vamos a ver el por qué sucede eso o por qué no debemos de olvidar eso. Encontrar el límite de f de x cuando x se aproxima a no considera x igual a a. Esto es por lo siguiente. En algunas ocasiones la función no está definida en ese punto. Y no nos interesa realmente si está definida o no en ese punto. Lo que nos interesa son los valores a los que se acerca la función, no el valor exacto, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos tres gráficas que demuestran el por qué no se debe de colocar el mismo número. En el primer caso, que es el inciso A, nuestra función está definida para todos los puntos en x. Entonces, si yo me aproximo al valor de a, tanto por izquierda como por derecha, voy a encontrar un valor de l, que también corresponde al punto que se encuentra en la función. En este caso no tenemos ningún inconveniente. En el segundo caso, podemos observar que el valor de la función, cuando x es exactamente igual a, es un punto que se encuentra fuera de la curva. Algunas ocasiones o algunas funciones se comportan de esta manera, que todos los puntos de la función se encuentran en esta curva, pero resulta que el valor de x igual a, o al que nos pretendemos acercar, genera un dato que se encuentra fuera de esa curva, de esta forma, ¿no? Si nosotros evaluáramos x igual a a, encontraríamos que el valor de y se encontraría en este punto de aquí. Pero la definición de límite dice que debemos acercarnos por izquierda y por derecha. Si me acerco por izquierda y por derecha al valor de a, es lógico encontrar o suponer que el valor del límite que yo voy a determinar va a ser el que se debería de encontrar aquí, a pesar de que el dato se encuentre fuera de esa curva. Entonces, si yo coloco x igual a en la función, voy a encontrar este valor, pero la definición de límite en la que tengo que acercarme por izquierda y por derecha, al deducir me va a encontrar que el valor debería de estar aquí, y por lo tanto esa diferencia o esa discrepancia es lo que hace que no debamos de colocar el valor de a. Recordemos que el límite es la tendencia de una función a acercarse a un punto, entonces por eso no debemos colocar el mismo valor. Y en el tercer caso ocurre que la función puede estar indefinida en ese punto, es decir, que x igual a me genere que la función se indefine. En ese caso, como no podemos colocar el valor de a porque no existiría tal resultado, únicamente recurrimos a la definición de límite. Me acerco por izquierda y por derecha y voy a determinar que pues el límite sería el valor al que tienden los resultados. Pero el resultado de la sustitución exactamente de x igual a no existiría. Entonces, por estas situaciones en las que a veces no podemos identificar qué tipo de función es la que tenemos, se recurre a que la definición de límite únicamente debe ser acercarse lo más posible por izquierda y por derecha, pero sin colocar el mismo dato que se nos está indicando. Vamos a ver algunos ejemplos del cálculo de límite de algunas funciones. Por ejemplo, esta función que tenemos aquí, el límite de esta función cuando x tiende a 1, notemos que si yo quiero sustituir el valor de x igual a 1, se indefiniría el denominador, porque esto me generaría 0, ¿no? Se indefine la función debido a que el denominador sería 0, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer simplemente es evaluar valores cercanos a x igual a 1 por izquierda y por derecha, es decir, menores a 1 pueden ser 0.5, 0.9, 0.999, etc. Y mayores a 1 puede ser 1.5, luego 1.1, y me voy acercando así lo más posible al 1, pero sin igualarlo. Estos valores de x los vamos a sustituir en la función para encontrar ciertos valores de f de x. Y entonces al final podemos notar que cuando me acerco por izquierda y por derecha al 1 lo más posible,
los valores de f de x parecen acercarse a 0.5. Por lo tanto, el límite de esa función cuando x tiende a 1 es igual a 0.5. Ese sería el resultado del límite para esta función. Vamos a ver otro tipo de función. Tenemos el límite de la raíz de t al cuadrado más 9 menos 3 entre t cuadrado. Aquí, básicamente, si nos acercamos a t por izquierda y por derecha, al 0, encontraremos lo siguiente. Ahora, la tabla que tengo aquí la está expresada de esta forma porque por la manera en la que está estructurada la función, en la que donde aparece la variable está elevada al cuadrado, en los dos casos, si yo pongo un valor negativo o un positivo, voy a encontrar el mismo resultado, es decir, el menos 1 me genera 0.16228 en la función y el 1 positivo también me genera ese valor. Entonces, por eso he resumido las dos tablas en una sola. 1, 0.5, 0.1, 0.05 y 0.01. Aquí básicamente analizamos más 0.01 en la función, me da este resultado, y menos 0.01 también me genera este resultado. Entonces observemos que la función se acerca a 0.16667 o básicamente un sexto. Por lo tanto, el límite de mi función cuando t se acerca al 0 o tiende a 0 sería un sexto. Veamos un tercer ejemplo. En este ejemplo tenemos el límite de la función seno de x entre x cuando x tiende a 0. Como nuestra función seno no especifica o no indica si tenemos que ser grados o radianes, automáticamente se trabaja en radianes, ¿no? Por lo tanto, vamos a colocar algunos valores de x. Esta función también genera los mismos resultados para números positivos y negativos, entonces he expresado la tabla de esta forma. Y, por ejemplo, si colocamos el 1 positivo sería seno de 1, calculadora en radianes, entre 1 me genera 0.84147. Si pongo el menos 1 también me genera el mismo resultado. Y así me voy a acercar al 0 lo más posible, pero sin igualarlo. ¿Por qué no podemos igualarlo? Porque en este caso, si yo pongo x igual a 0 en la función, se va a indefinir, porque me generaría un 0 en el denominador. Y nos observamos que, pues básicamente nos estamos acercando al 1. Por lo tanto, el límite de esta función cuando x tiende a 0 sería 1. Aquí entraríamos en el tercer caso que vimos anteriormente de por qué no debemos de colocar el mismo número. Nótese que la función no está definida en x igual a 0. Ese valor no existe. Solamente nos acercamos lo más posible por izquierda y por derecha para determinar que el límite tiende a 1, que es lo que hemos encontrado numéricamente. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí hay un caso muy particular. Y este caso muy particular es que el límite de seno de pi entre x cuando x tiende a 0 es una función que no está definida cuando x es igual a 0, pero que si colocamos valores cercanos al 0, por ejemplo 1, un medio, un cuarto, un tercio, 0.1 o 0.01, en los 6 casos vamos a encontrar que el resultado de esta función sería 0. Y entonces podríamos suponer que el límite es igual a 0. Sin embargo, este no es el caso. Algunos valores que son muy cercanos a x igual a 0 generan resultados de 1 o de menos 1. Gráficamente tendríamos esto, ¿no? Entonces aquí esta función, cuando nos estamos acercando al 0 por izquierda y por derecha, se acerca al 1 y luego al 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. Es decir, no tiene una tendencia de acercarse a un valor, sino que este comportamiento se repite infinitamente mientras más nos acerquemos al 0. Y como no hay una tendencia en los valores, es decir, sube y baja drásticamente, esto significa que como no hay una tendencia a un valor definido, básicamente estos valores oscilan entre menos 1 y 1, indicaría que el límite no existiría. Es decir, que no nos estamos acercando a un número en concreto, sino que la función varía drásticamente mientras más nos acercamos a x igual a 0. Y por lo tanto el límite de esta función no existe. Aquí ya tenemos dos tipos de funciones. Una es que hacemos nuestra tabla, nos acercamos al valor y entonces podemos definir cuál es el límite. Y este segundo caso es en el que la tabla o la evaluación hace que los valores no se acercan a un número en concreto, sino que se la pasan oscilando o variando drásticamente y por lo tanto el límite en esos casos no existe. Obviamente este tipo de comportamiento es muy difícil de analizar porque podemos caer en el error de que los valores que seleccionemos para nuestra tabla hagan que parezca que nos estamos acercando a un número.
En este caso nos parecía que nos acercábamos al 0. Entonces realmente para analizar este tipo de comportamientos se usan siempre calculadoras o computadoras para analizar el tipo de función y poder encontrar si el límite existe o no. Entonces más adelante veremos algunos métodos para poder analizar esto de la manera más adecuada, pero por lo pronto se considera que el límite no existe debido a la anterior explicación. Y existe un tercer tipo de función que tampoco tiene límite o que no existe su límite. Son las funciones que usualmente están definidas por secciones, como la función de Heaviside que se presenta a continuación, que vale 0 si el valor de t es menor a 0 y vale 1 si el valor de t es mayor o igual a 0. Esta función lleva el nombre del ingeniero eléctrico Oliver Heaviside y se utiliza para describir la corriente eléctrica en un circuito en el tiempo t igual a 0. Es una función de corriente eléctrica. Básicamente lo que dice esta función es que el valor de h de t vale 0 para valores más pequeños que t, es decir, para valores negativos de t, el valor de la función es 0. Pero cuando ocurre el cambio a que t es mayor o igual a 0, automáticamente o drásticamente cambia a 1 y se mantiene en 1 hasta infinito positivo. Entonces si analizamos por la izquierda nos acercaríamos al 0, pero si analizamos por la derecha nos estamos acercando al 1. Como hay una diferencia ahí de valores a los que se acerca la función, es decir, por un lado se acerca un valor y por el otro lado se acerca a otro valor diferente, el límite tampoco existe. Entonces para recapitular tenemos tres tipos de funciones con límites. Uno es que nos acerquemos a un valor definido y por lo tanto el límite existe, que sería ese número al que nos estamos acercando. Dos es cuando el valor de la función oscila o cambia drásticamente, sube y baja y luego sube y baja y de esa manera no podemos determinar un límite en concreto porque varía muy drásticamente la función. Y el tercer caso es cuando por izquierda y por derecha los valores a los que se acerca la función no coinciden. Por ejemplo, en este caso se acerca al 0 por un lado y al 1 en el otro. Y en esos casos tampoco existe el límite. Más adelante estaremos viendo el tipo de aproximación que se utiliza para esto, pero por lo pronto lo vamos a dejar hasta aquí en este video.